Pero si yo hago un trabajo personal importante, porque me considero una herramienta a través de la cual Dios hace su obra, pues esta herramienta tiene que estar afinada, porque si no está afinada, pues no podemos. Entonces a mí me gusta pensar, y siempre lo he entendido así, como que yo soy instrumento de nuestro Señor. Si yo soy un instrumento de nuestro Señor, pues para yo dar buena música tengo que estar afinada. Si no, ¿cómo lo hago? Somos Las Conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y, por supuesto, conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Las Conflictuadas. Hoy queremos hablar de un tema que se toca un montón, que creo que uno lo ve en supermercados, en libros, en conversaciones con las amigas, en otros podcasts, en mejor dicho, todas partes, y es el tema de autoestima y ego. El mundo, digamos que muchas veces nos está diciendo un discurso en el que nos invitan a alimentar mucho más nuestro ego, igualando de pronto un poco como lo que se entiende en ego por amor propio. En otros discursos se dice como no, el ego no es lo que es, sino que debe ser el autoestima. Y dentro de todo este rollo, creo que a uno como católico, como católica, le puede chocar un poquito en la cabeza esta idea de cómo así que voy a alimentar el ego o autoestima o amor propio. ¿Será que eso no va en contravía de la búsqueda por la humildad, por la sencillez, a no fijarme todo el tiempo en lo físico? Entonces, digamos que en lo personal, en algunos momentos sí se ha creado como ese cuestionamiento en mi cabeza. Con otras personas que lo he conversado también sé que están ahí esas dudas. Y por eso queremos hoy hablar de cómo este tema de autoestima y ego lo podemos entender, pensar y reflexionar desde el catolicismo y desde nuestra fe y relación con Dios. Para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Joana Sartú, psicóloga de la Universidad de La Sabana, es de Colombia. Está especializada en logoterapia. Logoterapia es una de las corrientes de la psicología que se enfoca como en entender y ahondar en el sentido de vida. Ha trabajado mucho tiempo con adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo en temas de adicciones. Actualmente digamos que está más enfocada en logoterapia en general, y quisimos invitarla hoy porque nos parece muy importante tener una voz desde una persona experta en psicología, también porque entre otras cosas, aquí haciendo como un leve paréntesis, creo que a veces digamos como que nos pintan que el tema de psicología o de terapia psicológica va completamente por aparte, por ejemplo, de dirección o de crecimiento espiritual. Yo creo que son cosas que pueden y deberían estar como muy integradas, entonces por eso queremos hoy tener esta voz de Joana. Joa, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme, qué dicho estar aquí. Lo máximo, Joa, que estés acá. De hecho, antes de empezar, te quería preguntar cómo si puedes profundizar más en esto de lo que es la logoterapia, que creo que por ahí de pronto vamos a poder conectarlo súper bien con lo que es la fe, pero antes si le quieres dedicar un poquito como a explicarnos un poco qué es esto en lo que tú te especializaste. No, la logoterapia es o traduce la terapia del sentido, y lo que busca es que uno se pueda conectar al propósito de su vida, al sentido de su vida, ¿cierto? Independientemente de la circunstancia que esté viviendo o independientemente de si es en su trabajo o si es en su pareja o si es en las diferentes áreas de su vida, pues que esté conectada, enchufada con la vida. Entonces es una corriente que busca eso, enchufar a la gente con lo que es valioso, con lo que le importa, con lo que le da sentido, con lo que lo llena. Es básicamente eso, para no hacerlo tan largote. No, me encanta, buenísimo, también porque creo que nos introduce mucho, porque obviamente acá nos interesa como conectar todos los temas como transversales de nuestra vida con nuestra espiritualidad, nuestra religión, el catolicismo. Entonces finalmente pues me parece muy chévere porque seguramente toda esta búsqueda de sentidos para muchas personas se conecta mucho también con su espiritualidad y la búsqueda del sentido a través de esa espiritualidad. Entonces, si nos quisieras contar un poquito cómo
has mezclado tú esto desde tu profesión, tus creencias, también cómo has integrado la fe en esta práctica de la psicología? Bueno, personalmente, independientemente, digamos, como de la labor de psicóloga, pues digamos que es algo que para mí es muy importante. Yo creo que aquellas personas que contamos con el tema de creer en Dios, con el tema de poder pensar que hay alguien que nos cuida, que nos ama, que nos quiere, que nos protege, pues hace que uno vea la vida de una manera totalmente distinta. Es diferente pensar que yo tengo a alguien a quien le puedo contar mis cosas, que me entiende, a quien le puedo soltar, a pensar que yo voy sola contra el mundo y que me toca a mí solucionar todo y que, ¿sabes? Como que tengo que cargar todo yo, pretendiendo solucionar además cosas que seguramente pues a veces no puedo solucionar porque no están bajo mi control. Entonces, para mí, digamos que la parte espiritual es tal vez lo que hace la diferencia entre una cosa y otra. Y unido un poco con mi práctica profesional, pues siento que es una herramienta, tal vez la más importante de todas. Por esto que les decía, porque yo creo que soltar en un lugar tranquilo, en alguien que yo creo que me va a ayudar, que me ama profundamente, pues hace que yo no me sienta sola cuando estoy pasando por mis desiertos, ¿sí? Hace que yo sienta que hay esperanza, hace que yo sienta que a pesar de la dificultad que yo estoy viviendo, sé que las cosas van a estar bien independientemente de cómo se solucionen. Entonces, en mi práctica profesional sí noto mucha diferencia en aquellas personas que creen y en aquellas que no creen. Las que creen tienen esta posibilidad de estar más tranquilas, de encontrar incluso alegría en medio del sufrimiento, encuentran la posibilidad de soltar y aunque duele, pues no sufren todo el tiempo con eso, ¿cierto? Las que no creen, pues es más difícil un poco, no porque, digamos, no hayan otras herramientas, sino porque cuando uno piensa que uno todo lo puede o todo lo controla o todo lo hace, pues la carga es demasiado, ¿sí? Y hay mucha frustración porque la vida te enseña que no todo lo puedes, no todo lo sabes, no todo lo tienes, no todo. No somos ningún ovni, ni omnipresentes, ni omnisapientes, ni omni nada, ¿saben? Entonces, pues claro, la vida es una gran lección de humildad que me enseña a mí que yo solita es difícil, es bien difícil. Total. Y en verdad ahí sí tiene muchísima relación y creo entonces que ahí podemos empezar a entrar en el siguiente tema y en la siguiente pregunta y es, bueno, con todo este tema de pues aprender a vivir, en tener sentido, cómo entra a jugar el ego y el autoestima en todo esto y pues creería que un paso anterior a esto es qué es el ego y qué es el autoestima y cómo se diferencian, porque creo que a veces la gente puede tener confusiones o se pisan mucho los cordones uno entre otro, entonces ¿cómo lo dirías tú que se diferencian? Pues mira, yo creo que la mayoría de las personas digamos que no tienen una buena comprensión de lo que es la autoestima y de lo que es el ego, porque es un concepto que se ha vuelto como muy coloquial, ¿no? Como que no se sabe bien y que lo reducimos mucho. Autoestima es, pensémoslo como en una mesa que tiene 3 paticas y esas 3 paticas son el autoconcepto, que es la imagen que yo tengo de mí, que es en donde la mayoría de las personas creen que es autoestima, ¿sí? Si yo me siento cómoda o no cómoda con esto que yo soy, con esta armazón, un poco. La autoeficacia, que es la capacidad que tengo yo de hacer que las cosas pasen en mi vida, esta sensación de yo poder hacer lo que me propongo, lo que tengo que hacer, es el impacto que yo que yo tengo frente al mundo. Y la última patica sería entonces la estima propia, que es qué tanto me quiero, ¿sí? Qué tanto resueno yo conmigo afectivamente. La coherencia en esas 3 paticas es lo que sería la autoestima. Okay. ¿Listo? El ego, por el contrario, o lo debemos pensar como un sistema de defensa. Algo que sale cuando me siento vulnerable. Es como el mecanismo de defensa de la autoestima. Cuando hay alguna de esas paticas que no está tan bien, entonces mi ego sale un poco a defender eso que no está tan bien, ¿sí? Y esa es la diferencia, son dos cosas distintas.
Y no es que una esté bien y la otra esté mal, solamente que tenemos que entender que una cosa es esto y otra cosa es esto, ¿saben? O sea, como que tener claridad en los conceptos nos va a permitir a nosotros en terapia y en otras cosas en la vida, si tenemos esa información, pues como resolver mejor. Yo solo como para recordar, autoconcepto, autoeficacia, ¿y cuál es la última, perdón? Estima propia. O sea, solo para también aclarar, el autoconcepto es un tema como más físico de afuera y la estima propia ya es como más a nivel de lo que soy, lo que he logrado. Emocional. Ok, listo. Ajá, sí, el autoconcepto es más como lo que creo de mí, o sea, lo que está aquí, ¿sabes? Ahí es donde podría uno meter todo el tema de autoimagen y ese tipo de cosas. Y la autoestima es que tanto me quiero, que tanto estoy bien yo conmigo. Ok. Sí, ahí me parece clave el segundo punto, la segunda patica de autoeficacia, porque creo que uno lo suele dejar muy por fuera cuando Total. habla de estos temas, y no solamente es cómo me veo, cómo me siento, sino qué tan capaz veo que soy de hacer Total. ciertas cosas. Total. Digamos, como uno reconocerse como un agente capaz de lograr ciertas cosas que uno se propone, y ahí sí en diferentes ámbitos de la vida. Entonces yo creo que ese es un primer punto que me parece clave para entenderlo de pronto distinto a cómo uno lo suele hablar en el Total. día a día. No tiene que ver únicamente con imagen, amor propio o estima propio, sino también con qué tan capaz me siento de lograr ciertas cosas, alcanzar metas, ¿no? O sea, qué importante es yo poder plantearme metas que siento que puedo cumplirlas. No significa ya uno volverse un sobrado como no, obvio, yo sé que me lo puedo lograrlo, pero sí como, bueno, me puedo retar y sé que puedo llegar a ese lugar como porque soy capaz, digamos, tengo esas capacidades. Eso es súper importante, y es también esa sensación de sentirme segura en mis manos, porque yo sé que puedo, yo sé que resuelvo, yo sé que hago, yo sé que ejecuto, no se queda aquí, ¿sí? Sí. Entonces esa sensación de saber que algo haré, ¿cierto? Algo, pues claro, hace que yo me sienta mucho más segura de mí misma. Eso hace que yo me sienta más capaz de hacer las cosas. Es súper importante ese tema. Sí, y en cuanto al ego, Joa, digamos, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de cómo se refleja ese mecanismo de defensa? O sea, digamos que así como en primer pensamiento que se me viene a la cabeza es de pronto uno ser un poco agresivo, digamos, como respuesto a otras personas o situaciones, pues agresivo en el sentido de estar súper a la defensiva. Sí, ¿En qué total. otras maneras se puede reflejar ese ego? Cuando te vuelves súper perfeccionista y no puedes cometer ningún error ni nada de eso, y sale toda esa necesidad de perfeccionismo por tu tema un poco obsesivo, ¿sabes? Por tu cuadrícula ya personal, tu personalidad, que hace que tú tengas que sacar toda esa estrategia para poder sobrevivir y llevarlo, ¿sí? O por ejemplo en las personas tímidas que buscan evitar, y el ego es la evitación, evitar todo contexto en donde puedan ser burlados, en donde puedan ser criticados, en donde puedan ser rechazados, ¿sí? En la autoestima, cuando no me siento bien conmigo misma y cuando de pronto entonces, no sé, decido como sacar toda esta defensividad en distintas formas, en siendo, no sé, siendo creída y egocéntrica, y ¿sabes? O sacando un poco como el tema de me voy a volver entonces la más play, la más popular, la más, ¿sí sabes? Y tengo que inflar todo eso para poder tapar como lo otro, como que sale un poco esa parte, pues solamente defendiéndome de aquello que yo siento que es amenazante para mí. Ok, perfecto, sí. Creo que todos son casos que uno ha sentido, Sí. vivido o también visto de pronto en personas cercanas que uno quiere. Por supuesto. Todos tenemos de ambas cosas, de autoestima y también tenemos de ego, y sí, por supuesto. Y esto, como ya con la definición, ¿cómo lo has juntado con esta parte de el sentido de vida? Que también lo que decía Majo, muchas veces como cuando uno conecta el sentido de vida con algo más espiritual, poniendo a Dios en el centro, uno cree que este tema como de autoestima y ego, como que a veces es raro uno cómo lo mete y hasta dónde llega, y que no se vaya a confundir con poner a Dios en el centro.
Bueno, piensen, a ver si les sirve esta metáfora un poco. Piensen como si uno fuera un armario que tiene muchos cajoncitos, ¿cierto? Y entonces en un cajoncito está la espiritualidad, en otro cajoncito está la autoestima, en otro cajoncito está el ego, en otro cajoncito está la personalidad, en otro cajoncito distinto están las situaciones particulares que cada una de nosotras pueda estar viviendo. Y estamos juntos pero no revueltos, no es lo mismo, ¿sí? Todos estamos juntos, todos hacemos parte de un todo, pero no estamos revueltos y no debemos estar revueltos además, ¿sí? Entonces cuando me haces la pregunta un poco sobre Dios, sobre un poco el sentido de la vida, sobre un poco el ego y digamos la autoestima, pues piensen que todo tiene que estar ensamblado, más o menos, para que yo pueda estar enchufada con la vida, ¿sí? Todo tiene que estar como alimentado, como que mi parte espiritual tiene que estar alimentada, como que yo tengo que tener la posibilidad de hacer una buena revisión de mí, de estar con esa actitud un poco humilde, de poder revisar y cambiar algunas cosas que tengo que cambiar de mí. Si yo me doy cuenta de que sale mucho mi ego, porque estoy todo el tiempo defendida, pues tengo que mirar qué es lo que siento yo, que es como una amenaza para mí, para poderlo organizar, ¿cierto? Entonces, es un poco como ese balance de todas las cosas, es poder organizar cada cajoncito y que sea como un armario armónico, ¿sabes? Como que uno no mete todo en el mismo cajón, uno no mete zapatos, medias, camisetas, chaquetas en el mismo cajón, porque si no qué desorden y además nada que ver. Pero si uno lo tiene apartecita y como que sabe dónde está todo y sabe cuándo no está tan ordenado un cajón y, ¿saben? Pues uno puede como balancear la cosa y que sea un armario que sea como bonito, como que está bien hechecito. Y así somos nosotros, pienso yo. Como que cada cosita, cada área de nuestra vida, cada cosa es una parte importante y esa parte importante es lo que forma ese todo Joana, ¿no? Ese todo María José, ese todo Andrea, ese todo Carlos. Ahí ¿Cierto? De acuerdo. Digamos, cuando hablas de esos cajones, en ese sentido, el cajón de la autoestima y, pues sí, y el amor propio, el ego, ¿tienen alguna figura de base? O sea, ¿tienen alguna función de base? Me refiero, ¿son muy claves o todos tienen la misma importancia? Pues todos tienen su importancia, ¿sabes? Porque el ego suele ser importante o suele ser una herramienta útil cuando digamos, me siento atacado, se defiende, o sea, como que hay una parte de mí que me defiende, que sale por mí a la lucha, ¿cierto? Pero sí es importante revisar qué tanto estoy yo en mi ego, o sea, qué tan defendida estoy yo de todas las situaciones, qué tanto sale mi ego ahí como a florecer un poco, ¿no? Qué tan, digamos, están esas tres paticas de mi mesa de la autoestima. ¿Será que hay una que está más coja que la otra? ¿Será que tengo que revisar algunas cosas? Y yo creo que, digamos que eso es lo que siento yo, da como, sí, como el balance. Sí, y digamos que ya conectando esto un poco más directamente con nuestras creencias católicas, quería compartirles como un momento que para mí marcó mucho la manera de entenderme como persona y que en este instante hago como la conexión muy directa con autoestima y es, tuve un retiro alguna vez que estaba basado en La Cabaña. Este es un libro y también hay película, demasiado Sí, lindo, súper bonita. y en el retiro digamos que el mensaje principal que pues repetía el padre todo el tiempo es que lo que no entiende el personaje principal es que Dios realmente lo único que quiere es que sea feliz sintiéndose hijo de Dios. Y digamos Total. que yo creo que esta parte de la autoestima en sus tres patas afecta un montón si uno como católico, como católica, genuinamente se siente hijo de Dios, porque digamos que uno lo puede decir muy a la ligera, pero cuando uno realmente se cree hijo de Dios y vive todos los días de la vida creyéndose hijo de Dios, uno se va a reconocer primero pues en su autoconcepto como una creación de Dios, ¿sí? Como, pucha, Dios me amó tanto que me creó así, o sea, se tomó el tiempo de que yo tuviera unas De características pensarlo que así. me hacen distinta al resto de personas. También me hizo capaz de lograr distintas cosas y menos mal que todo el mundo no quiere lo mismo porque pues si no, ¿qué voy yo en la sociedad? Entonces es como me pone unos anhelos,
unas habilidades, unas cosas que me permiten alcanzar mis metas, mi vocación de cierta forma. Y en estima propio, que ya es el amor puro como de, es que yo soy amada. O sea, pase lo que pase con mi familia, mis amigos, mi vida, mi trabajo, hay un ser que me ama con todo su corazón. Obvio, esto suena divino en el discurso, pero sí lo conectaba un montón. Sí, claro. Y volvió a surgir este tema en otro retiro que estuve este fin de semana. Suena como si fuera muchos retiros, me encantaría, pero realmente no tanto. Pero bueno, este fin de semana tocamos nuevamente ese tema y fue como, de verdad, creo que uno debería esforzarse mucho en creerse el cuento de que es hijo o hija de Dios. Bueno, ¿se acuerdan ahorita que les estaba contando la diferencia entre aquellas personas que creen y aquellas personas que no creen? Esto que tú estás hablando es reconocerme, en verdad, como hija de Dios, o sea, tener una identidad, ¿cierto? Que si yo estoy clarísima, que si yo soy hija de Dios y si Dios me amó tanto como me amó para crearme a mí como yo soy, solamente en este mundo, porque no hay otra Johanna como yo, ¿sí sabes? Pues el tema de no sentir, o sea, como si Dios me creó a mí y me amó tanto como me amó, ¿cómo yo no me puedo amar? O cómo yo no puedo... sí, como tener la posibilidad de decir, Dios me hizo con esta nariz, con estos ojos, con este pelo, ¿sabes? Con esta forma de pensar, con esta forma de hacer las cosas. Si Él, como tú decías, se tomó el tiempo para pensarme así, porque yo no tengo el tiempo para poder como creerme de verdad que Él se tomó el tiempo, y además de que se tomó el tiempo, me hizo con todo su amor. A mí, únicamente a mí. Entonces el tema de autoestima, el tema de ego, pasan como a un segundo, que incluso a un tercer plano, porque ni pensaríamos en eso si tuviéramos una identidad en Dios clarísima. Les juro que ni pensaríamos en esto. Nada, no habría rollo con eso. ¿Sí? Nadie se sentiría gordo, nadie se sentiría feo, nadie se sentiría bruto, nadie se sentiría inseguro. Pues no, pues ¿por qué no? No cabe ni siquiera eso aquí. Sí. Total, justamente hoy tuve sesión con mi psicólogo y estábamos hablando de eso, y me acuerdo que en la mitad de la sesión me dijo, bueno, numérame los mandamientos. Entonces estaba hablando de los mandamientos, no sé qué, y llegamos a amar al prójimo como a mí mismo. Entonces me decía, piensa mucho que esa frase, uno siempre piensa mucho en amar al prójimo, y a uno le han enseñado que uno pues debería amar a los demás, y el catolicismo se basa en el servicio, en lo que decía Majo, en ayudar, en el conflicto que nos genera, que es como dar a los otros, pero hay otro elemento de ese mandamiento, es como a mí mismo. Entonces, si yo no me amo a mí, ¿yo cómo voy a poder amar a los demás, no? Entonces es súper clave, porque ahí está la base de todo, y pues claramente todo esto bajo el primer mandamiento, que es amar a Dios, y pues creería que ahí también se deriva todo lo que estás diciendo, ¿no? Como si yo me encuentro amada por Dios, pues como sí. Piensen un poco en que si yo de verdad de corazón, o sea, en el fondo de mi corazón, me sintiera amada como Dios me ama, como nadie más me puede amar, pues cuando tengo yo problemas con mi novio, o con mi pareja, o con mi amiga, o en mi trabajo, pues sí, son problemas que me preocupan, pero no me devastan, ¿saben? No entro en una crisis terrible, no me deprimo, porque es que allá arriba hay otra cosa muchísimo más grande que esto que me está pasando a mí, y aunque esto es muy importante, pues no es tan importante, ¿sabes? No dramatizamos tanto porque sabemos que, pues que hay algo mucho más grande en nosotros, ¿no? Sí. Hace la diferencia total. O sea, es una forma de ver las cosas de una manera totalmente distinta. Sí, o sea, lo que te estoy entendiendo también es como, o sea, muchas veces le damos muchas vueltas al tema de la autoestima y del ego, pero al final como que eso 100% pasaría a un segundo plano, o uno no necesitaría como fortalecerlo o de pronto o sea, no siento que para nada, pero sí uno puede tener como un inicio muy sólido, empezando por Dios me ama. Entonces ahora, si Dios me ama, yo tengo como esta tranquilidad o esta seguridad, de ahí trabajar todo lo que tiene que ver con autoestima y como trabajar también su ego,
pues viene desde una posición un poco más segura y más amorosa, en la que hacer ese paso o ese trabajo que creo que no es inherente, como que uno puede seguir sintiéndose hijo de Dios, pero también hay muchas cosas que de pronto se tienen que trabajar ahí, pero vienen de una posición un poco más sana o más amorosa, de sí, como una base muy sólida total, de mucho amor. Y amor infinito. digamos que literal. creo que igual ese sería el ideal, pero como seres humanos débiles y humanos, siempre vamos a tener momentos, digamos que creo que no es posible que ningún ser humano nunca tenga que trabajar en la autoestima, porque pues finalmente va a sentir ese ego, ese mecanismo de defensa, porque hay una patica que no va a estar del todo bien. O sea, creo que hay momentos, y acá les hago la invitación a ustedes y quienes nos oyen, a pensar en un momento en el que se hayan sentido plenamente conectados con Dios. Son momentos en los que uno, creo que ahí no piensa en autoestima ni en nada y solamente se está sintiendo amado. Es como, gracias Dios por existir, como solamente demasiada gratitud y plenitud. Pero son unos momentos muy chiquitos y como seres humanos creo que tenemos el reto constantemente. Y con esta conversación creo que lo lindo es ver que podemos, como católicas y como católicos, trabajar el autoestima, estas tres patas, no excluyendo tampoco, digamos, como otras cosas de la psicología, pero poniendo como un pilar muy importante la idea de soy hija o soy hijo de Dios. Y creo que eso cambia cualquier proceso. O sea, digamos como que a veces uno puede ponerse a hacer unas listas larguísimas y mil cosas, pero si uno tiene como este regalo de la fe en la vida, pues aprovechémoslo y hagamos que este trabajo en nuestra autoestima pueda partir desde este discurso tan lindo que es el amor, que además, como decía Dani, como que es un amor tan grande, tan infinito, que no es ni cuestionable. Entonces es fácil partir desde como ese proceso de trabajo propio, con una base tan sólida como lo es amor de Dios y por Dios. Perdón, ahí me interrumpo, y es que pienso en que si bien, digamos, los temas psicológicos están y son una realidad, y obviamente pues somos humanos y nos pasan cosas y sentimos cosas y estamos metidos en un contexto en donde pues digamos, sobre todo en este momento, digamos que el tema del autoconcepto es un tema al que le dan mucho, porque se supone que uno tiene que estar metido dentro de unos lineamientos y bueno, no sé, como que uno está todo el tiempo inmerso en un montón de demandas y un montón de cosas, que por supuesto creo que la herramienta más útil para poder manejar toda esa presión que hay mía por mis cosas y la de afuera, pues en la medida en que yo esté más pegada a Dios, en la medida en que yo pueda dedicarle más tiempo a mi espiritualidad, en la medida en que yo pueda estar conectada con lo que realmente me conecta en la vida, les podría casi que asegurar que estos temas se manejarían de una manera totalmente diferente, ¿sí? ¿Podría yo no estar tan vulnerable a las cosas que me demanda hoy este mundo? Porque tendría claro en mi cabeza y en mi corazón que esto no es tan real, que lo real es esto, ¿saben? Entonces no estaría yo tan expuesta a un montón de problemáticas y a un montón de videos y a un montón de cosas que en verdad no son. Hola, conflictuadas y conflictuados. Hacemos una breve pausa para recordarles que si les está gustando este contenido, nos ayudarían muchísimo dándole al botón de suscribirse en Spotify y en Apple Podcast y mandándole ya mismo este episodio a la persona que creen que lo disfrutaría muchísimo. Eso es todo. Mil gracias y que siga el capítulo. Que de hecho eso me hace pensar mucho cuando uno ha oído como cuando alguien está en algún momento muy duro, mucha tristeza, una tusa, una pérdida, lo que sea, muchas veces le dicen como acércate a Dios antes de también decirle como acércate a ayuda profesional, psicólogo, como que creo que me gusta mucho hablarla acá como algo de dos cosas que pueden ir 100% de la mano. Claramente, sí, uno siempre va a buscar un psicólogo, una psicóloga que piense similar a uno, que te pueda guiar si para ti es importante el catolicismo, la espiritualidad, que te pueda guiar como usando eso como un medio muy importante. También como si tienes otros intereses, otras creencias, probablemente vas a necesitar un psicólogo que entienda eso de ti. Pero me parece muy lindo porque a veces siento que dicen como si fuera una cosa o la otra, como
si tienes acompañamiento psicológico, de pronto no necesitas acercarte a Dios, o si estás acercándote a Dios, ¿para qué el acompañamiento psicológico? Pero muy lindo pensar que es algo que va 100% de la mano. Y piensa que el ser humano es bio, psico, socio, espiritual. Somos biológicos, somos psicológicos, somos sociales, somos espirituales. Ahí me queda justamente esa duda, Joja, y es la creencia, bueno, creo que esto se me sale un poquito, pero es para poder conectar. La creencia de Dios, o sea, comentaste las 4 esferas del hombre, ¿no? Psico, social, espiritual. Bio, psico, socio, espiritual. Eso, la creencia de Dios sale de dónde, ¿no? Porque si sale plenamente de lo espiritual, no es, o están conectadas. O sea, me queda esa duda y es cómo la autoestima se conecta con lo espiritual y engrana. O sea, entiendo, pero siento que todavía me falta el puentecito para entender cómo va del todo. Voy a tratar de explicártelo porque es que son 2 cosas distintas. Cuando yo hablo de que el hombre es un ser bio, psico, socio, espiritual, es porque en logoterapia específicamente entendemos lo espiritual como esa parte que no enferma, la que no enferma, ¿cierto? En lo católico, a mí, pero esto es a Johanna Sartú, no podría decirlo que para todos, ¿cierto? Para mí, pues es el amor de Dios. ¿Sí sabes? Eso que no enferma, que siempre está ahí, que es lo que me llena, ¿cierto? Pero sí vale la pena decir que esta espiritualidad no es entendida como religión tampoco, ¿sí? Es entendida como esto, esta parte de mí que no enferma, como mi alma, o sea, como que eso que es tan mío, ¿sí? Que es la presencia de Dios para mí, pero esto vuelvo y repito, para Johanna Sartú, ¿sí? Ok. ¿Les suena esto que les digo? ¿Respondí tu pregunta sí, o no? Incluso respondiste a otra pregunta ¿Sí? que tenía y es porque, o sea, aquí de lo que estamos hablando es cómo Dios católico, influencia este proceso de autoestima, ego, bueno, todo esto, ¿cierto? Y entonces ya me queda mucho la duda de, bueno, ¿y las personas de otras religiones, otras creencias cómo entran? Claro, entraría ahí el tema espiritual a coger ese puesto y pues viendo a ver si tienen como esas herramientas en las que los permite sentirse amados, ¿no? Como pues parte del mundo o no sé, algo del cosmos. Parte de algo mayor. Está muy de la mano con lo que hablé con mi psicóloga hoy, o sea, terminó la sesión súper bien, literal. Como anillo al dedo, mejor dicho. Mira. No, total, este es un tema que yo creo que nos pasa mucho. Yo creo que tú lo tienes que trabajar demasiado en tus sesiones con muchos pacientes, yo incluida, que no sé si les había contado esta parte, pero yo es mi psicóloga. Y hubo un punto, digamos, como de un proceso que estaba trabajando de la tusa y entendiendo, digamos, como dónde me estaban doliendo ciertas cosas. Entendiendo si X o Y me estaba doliendo en mi ego o en mi autoestima, pues porque también en el autoestima, digamos, como desde mi amor propio me puede doler algo, pero fue un proceso súper difícil que me costó en muchos momentos entender de dónde venía X o Y, porque siento que como no tenemos tan reconocido la autoestima y el ego, que pues es finalmente como un trabajo propio, personal, de autoconocimiento muy fuerte, puede ser difícil. ¿Cómo, digamos, qué recomendación nos darías tú, yo aquí, para las personas que nos escuchan, de entender la diferencia ya en el día a día entre ese autoestima y el ego? Como qué pregunta nos podríamos hacer a nosotros mismos. Yo pienso que lo primero es revisar si yo tengo una buena autoestima, si hay coherencia en estas 3 paticas, ¿sí? Porque si yo veo que no, tengo que trabajar en eso, tengo que mejorarlo. Si yo, por ejemplo, no me siento tan bien conmigo, me siento muy insegura conmigo, como que empiezo a hacer cosas para tapar esa inseguridad, entonces sale todo mi ego, ¿cierto? Entonces lo primero que yo recomendaría es revisen bien si hay coherencia en esas 3 paticas, si esas 3 paticas están funcionando medianamente bien. No quiere decir que yo sea la más autoeficaz o que me quiera, pues, ¿sabes?
Y tampoco quiere decir que, bueno, que tenga el super concepto de mí, no, sino que estén, o sea, que estén alineadas, que estén bien, que no haya una preponderancia de inseguridades o de cosas ahí. Entonces eso sería lo primero. Yo siempre le digo, y seguramente te lo dije a ti, Majo, en algún momento, como que al ego hay que tenerlo un poquito desinflado. ¿Y por qué hay que tenerlo un poquito desinflado? Pues justamente por eso, porque nos está defendiendo. Eso quiere decir que si yo me defiendo es porque me estoy sintiendo atacada con algo me está doliendo. Yo tengo que yo tengo que revisar qué es lo que me duele para poder manejarlo y no estar todo el tiempo como un erizo tratando de defenderme, porque lo único que hago es como utilizar estrategias, pero a la hora de la verdad no estoy sanando lo que tengo que sanar. Y es importante que nosotros pues tengamos ese corazón sano. Entonces, por ejemplo, cuando hablabas tú de la tusa y demás, pues obviamente hay dolores. Cuando yo termino una relación hay dolor, hay frustración, hay angustia, y yo necesito ver realmente qué es lo que me está tallando a mí, ¿sí? Y hay que hacerlo para que yo pueda sanarlo, para que yo pueda aprender de eso, para que yo pueda bajar mi defensa, para que yo pueda aumentar mi autoestima, porque a la final todas esas experiencias me ayudan a mí para cosas, pero tengo que tener las gafas que necesito tener para poderlo leer bien, porque si no me confundo y empiezo a hacer cosas que no están bien para mí, ¿sí? Sí. ¿Soy clara con esto? Sí, difícil de aplicar, pero clara. Sí, es que un poquito lo que les quiero decir es que, claro, el ego está ahí para defenderme y él va a salir, ¿cierto? Pero cuando yo digo hay que tenerlo desinflado, es porque realmente es una estrategia, es un mecanismo que hay, pero yo tengo que ver, para poderlo solucionar y para poderlo sanar, qué es lo que me talla y qué es lo que me duele, ¿cierto? Para que esto no esté saliendo todo el tiempo, ¿sí? Si sale todo el tiempo, quiere decir que yo no estoy sana y que así esté en esta relación o en otra o esté sola, no voy a poder estar bien porque no estoy sana. ¿Cómo me doy cuenta que estoy sana? Pues porque ya no me tengo que defender de nada. Estoy tranquila, estoy bien. Yo ahí te tenía una pregunta, ¿sí? Porque en algún momento de mi vida, o sea, hace como 1 año y medio, yo daba cursos de amor propio. Y esto fue un tema que estudiamos mucho con una amiga que es psicóloga también. Y quiero entender tú cómo ves que se relaciona el autoestima con el amor propio, de lo que nosotras en su momento como que poníamos en el curso, es que el autoestima está como dentro del amor propio, porque como el autoestima tiene este tema de autoeficacia y también se basa mucho en lo que tus logros y lo que has logrado hacer, depende un poco de eso de que yo, sí, como lo que yo he sido capaz de hacer y obviamente todo el tema de autoconcepto y estima propia, pero como que el amor propio lo recogía todo, porque de lo que hablábamos era como tú eres capaz de ver incluso por fuera de esa autoeficacia o como por fuera de tus logros. Entonces lo que hablábamos como un ejemplo súper puntual es como tu autoestima se puede ver golpeada cuando te echan de tu trabajo. Entonces tú dices como, pucha, yo creí que era buena y me echaron de mi trabajo, pero el amor propio como lo recubre dice, a pesar de que esto pasó, yo sé que soy buena. O sea, como sigo teniendo como en mí esa convicción de que yo tengo muchas otras, sí, como aptitudes y cualidades que a pesar de que se me dio duro en el autoestima por un tema como tan complejo como lo puede ser llegar a perder el trabajo, hay como un tema que lo recubre y es como, ¿qué voy a hacer ahora? Porque yo sé que soy buena y mi amor propio como que está sólido. No sé si eso está bien, porque pues, eso fue lo que... No, sí, estás hablando de lo mismo, solamente que lo tienes organizado de una manera distinta y está bien, ¿sabes? Porque esta organización que les estoy dando yo o esta metáfora de las 3 paticas no necesariamente tiene que ser así, ¿sabes? Para ti el amor propio es lo que para mí es la autoestima, o sea, la estima personal o la estima propia, que es una de las paticas, ¿sí? Si yo tengo muy alimentada esa parte, digamos, esa es una pata que está gordita y que está, ¿sabes?, como bien estructurada, pues obviamente cuando yo tengo un golpe a la autoeficacia, porque me echan de mi trabajo y entonces yo digo, pues lo que me golpeó fue mi autoeficacia. Si mi estima personal está alta, pues yo cojo mi estima personal para levantar, digamos, como la otra patica y la otra, si de alguna manera también se me afectó. Buenísimo. Entonces,
Claro, si es una buena herramienta o es una buena estrategia que yo pues tenga bien alimentaditas estas áreas, porque en cuanto a que yo las tengo bien alimentaditas, cuando se me golpea una con alguna situación particular en mi vida, pues las otras me sostienen, ¿cierto? Perfecto. Sí. No, buenísimo también como entonces juntar los Claro. conceptos para entender mejor hacia dónde va. Porque además este tema del amor propio ahorita está cogiendo, bueno, ya lleva un buen tiempo cogiendo mucha fuerza y creo que a mí me parece que es un concepto súper lindo y súper importante y por eso también en su momento dábamos clases de esto porque Sí, por supuesto. también yo creo que lo complejo ahí del discurso del amor propio que esté tan en boga ahorita es que pareciera como si fuera fácil y no lo es, o sea, requiere mucho entendimiento, toda esta explicación que nos acabas de dar, saber también exactamente cómo ir fortaleciendo cada una de las paticas, eso es lo que es difícil, no es como, ay, amor propio es que me voy a hacer una ducha de, no, De acuerdo. que creo que eso es lo que está un poco mal en redes sociales y es que lo simplifican como algo súper fácil, pero tiene un Total. trabajo muy consciente atrás. A mí Sí. me conflictó ahí entrando un poquito también a eso y al conflicto principal que comentaba Majo al inicio, es, bueno, crear todo este engranaje, las tres paticas bien formadas, ¿cierto? La autoeficacia, el autoconcepto y la estima propia requiere mucho de trabajo individual, pues, o no sé, o así lo he entendido yo. Sí, Eso, ¿hasta qué sí, punto por supuesto. nos aleja de esa búsqueda de dar a los demás o de individualismo que no permite que pensemos en los demás? Sé que ya hablamos del como amar a los otros como a mí mismo, o sea, tengo que amarme para yo poder dar a los demás, pero hasta qué punto ese amor no se vuelve tan grande que uno empieza a olvidar a los otros, como ya no tanto ego solo, sino egoísmo o individualismo, y va un poco alejado de lo que pide Dios. O tú cómo lo ves ahí. No, yo creo que eso se puede dar, obviamente, pero cuando empiezo yo a hacer un ejercicio de pensar solamente en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y se me empieza a olvidar todo lo demás. Pero si yo hago un trabajo personal importante, porque me considero una herramienta a través de la cual Dios hace su obra, pues esta herramienta tiene que estar afinada, porque si no está afinada, pues no podemos. Voy a poner mi ejemplo particular. Si yo no trabajara en mí, si yo no estuviera clara con mis cosas, si yo no me conociera, si yo no estuviera como haciendo cositas para revisarme, pues difícilmente podría ayudar a otros porque los ayudaría desde un lado no tan bueno de mí, desde un lado no tan trabajado de mí, ¿sí? ¿Cómo ayudarle yo a una persona a que salga de una relación difícil? ¿O cómo ayudarle yo a una persona que está teniendo problemas de autoestima? ¿O cómo yo ayudarle a una persona que está saliendo de una relación importante cuando yo en mi corazón no lo tengo sano? Pues ¿cómo le ayudo? ¿Sí? Entonces a mí me gusta pensar y siempre lo he entendido así, como que yo soy instrumento de nuestro Señor. Si yo soy un instrumento de nuestro Señor, pues para yo dar buena música tengo que estar afinada. Si no, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Pero Puso ¿cómo? la piel de gallina con Claro. ese comentario. Pero ¿y cómo me afino? Pues nada, tengo que trabajar en mí, tengo que dedicarme tiempo, tengo que dedicar tiempo a mi oración, tengo que dedicar tiempo a mi familia, tengo que dedicar tiempo a mi pareja, a mis amigos, tengo que tener esto más o menos balanceado para poder yo estar como afinadita, diría yo, ¿saben? Sí, de acuerdo. Yo creo que cambia demasiado la forma en la que uno se relaciona y sirve a los demás y pues existe finalmente, porque es que uno no va a levantar Total. el ego tanto, sino más bien esa capacidad también de amar. O sea, como en la medida que uno se ame, recibe amor, se permite recibir amor. Yo creo que el ego muchas veces es una pared que no nos permite recibir amor por estar a la defensiva. Entonces, yo creo que ahí como que Total. comulga y va demasiado en coherencia con la perspectiva católica, pues como de ser buenos católicos y de amar a los demás y de servir a los demás. Para eso estamos. El otro día yo le oí a un padre una cosa que me sonó mucho y que como que me reafirmó en esta idea que yo de verdad siempre he tenido, y es, él decía que Dios actúa, pero Dios actúa a través de nosotros. O sea, Dios no se abre el cielo, se nos aparece, nos dice cómo es que tenemos que hacer la vaina, ¿sí sabes? O sea, o por lo menos a mí eso no me ha pasado, ¿cierto? ¿Qué hace Dios? Pues Dios utiliza a las personas que están alrededor mío para decirme sus cosas, ¿sí?
Dios los utiliza, no, a ver, no sé si la palabra sea utilizar, pero, o bueno, sí utilizar, no malentendido, pues como herramientas, ¿sí? ¿Cómo entiendo yo que Dios me está queriendo decir algo? Pues cuando alrededor mío todo como que va para ese lado, ¿sí? Cuando de pronto oigo que alguien me dice algo que me pega directamente y digo, uff, esto es como mandado para mí, ¿sí? Cuando yo sé que eso me resuena a mí, pues así siento yo que Dios me habla, por lo menos a mí, ¿saben? Como que yo siento que, pues que Dios todo lo dispone, pero pues no va a abrir el cielo para salir y me va a decir, bueno, Johanna, mañana arranca con esto, luego, no Sí, creo, completamente, ¿sí saben? completamente. Bueno, no, yo creo que nos vamos con Es muchos eso. aprendizajes, un poco más de claridad, al menos como para hablar de estos temas, para poder trabajarlos también desde nuestra espiritualidad y con nuestros psicólogos, psicólogas, para las personas que los tengan y en los procesos que estén viviendo en su vida, digamos que haciendo como un mini resumen de esos puntos muy, muy clave de todo lo que hablamos hoy. Autoestima y ego, primer punto, son distintos, no son la misma cosa, digamos, cuando escuchemos que nos dicen que sea lo mismo, pues no lo son. La autoestima es esa coherencia entre tres paticas: autoconcepto, autoeficacia y estima propio, mientras que el ego va a ser ese mecanismo de defensa que sale a la lucha cuando una de sus patas está débil y no sabe cómo reaccionar o defenderse ante el mundo o las situaciones. Entonces, creo que, digamos, como que ese ego entre más desinflado, como lo decía Joa, lo tengamos, también creo que va a permitir que tengamos menos barreras para amar y para recibir amor. Y todo esto entendido también desde nuestra espiritualidad y forma de existir y ser como católicas, que creemos que somos hijos de Dios. Entonces trabajarle mucho a esa identidad como católicos, más allá de decir soy de la Iglesia Católica, a me siento hija o hijo de Dios y por ende siento ese amor. Entonces esa es una forma de entender cómo podemos alimentar nuestra autoestima como católicas y como católicos en el día a día. O sea, un momento que se sienten a orar y a recibir el amor de Dios es también un momento de fortalecer el autoestima. Entonces son cosas que pueden ir pues muy de la mano y que van muy de la mano. Y por último, creo que una invitación muy linda, porque todos como seres humanos necesitamos estos momentos, y es revisar cómo está nuestra autoestima, cómo están estas tres paticas, conocernos un poquito más, darnos esos espacios. También reconocer qué cosas me duelan y activan mi ego tan fuertemente para tener aún más claridad de por dónde podemos trabajar. Y no, pues yo creo que esto, mejor dicho, está para trabajarle, para entenderlo, volver y volver a escucharlo. Entonces, mil gracias, Joa, por habernos acompañado. No sé si quieres decir algo más para cerrar, aparte de estas reflexiones. No, de verdad que un espacio como muy enriquecedor, y porque creo que tocan temas que son importantes, y creo que hay un interés genuino en que esto le llegue a personas que de pronto no tienen esa posibilidad de ir a un psicólogo a que les ayude con algunas cosas. Y sí, qué bonito como poder sacar de lo coloquial algunos conceptos y poderlos poner como realmente son, para que no nos envidemos con tanta vaina y para que no nos dejemos enredar con tantas cosas. Creo que el link un poco que ustedes hacen entre coger algunos conceptos o algunas cosas que están aquí, pero poder como relacionarlo con esta parte espiritual, pues hace toda la diferencia en verdad, porque yo siento que ahí es donde está el verdadero camino, ¿sí? Creo que nos enredaríamos mucho menos, creo que sufriríamos mucho menos, creo que yo tendría menos consulta, les juro, si la gente estuviera más pegadita a Dios. Si la gente se creyera de verdad el cuento de que son hijos de Dios únicos e irrepetibles, que se creyeran el cuento de que de verdad son los hijos amados y predilectos de Dios, porque además cada uno de nosotros es el más predilecto para Él. Entonces, creo que eso sí hace la diferencia, y me parece muy chévere lo que ustedes hacen, porque ponen un poquito en la mesa eso, ¿no? Para que la gente pueda acceder, ¿cierto? Súper de verdad. Muchas gracias por la invitación. De verdad, salgo muy feliz, muy contenta.
Solo agradecimiento de Bueno, verdad. Joa, mil gracias. No, Gracias, ustedes. Joa. Muchas gracias, Joa. De hecho, después de todos los temas técnicos que tuvimos, de verdad se me cambió el día con esta conversación. Demasiado importante, necesaria, útil. Sí, creo que hablarlo aquí entre todas nos muestra que muy maluco estar conflictuadas solas.